científico o metodológico, en el cual primero vimos cómo realizar un protocolo de investigación, en segundo lugar, un marco teórico y en tercer lugar, cómo se presentan los resultados. Muy bien, entonces, en un reporte de investigación. En este caso, jóvenes, vamos a empezar a hablar de socioeconomía. ¿Y qué es la socioeconomía? Bueno, aquí hay una diapositiva que nos habla acerca de qué significa socioeconomía. Y en primer lugar, el primer punto nos dice que claramente se cree o la forma general de cómo ven a las personas es como seres racionales. Y eso es verdad. Vamos a empezar a hablar acerca de este punto y es el raciocinio que utilizan las personas para poder actuar de alguna manera. Y esto es muy importante porque primero hay que hablar de la diferencia entre un humano, de un ser humano a un animal. Y claramente en el reino de los seres vivos hay cinco reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino monera y el reino protista. El ser humano pertenece al reino animal, pero hay una diferencia muy grande entre los animales y esta es que el ser humano razona. Esa es la principal diferencia a pesar de pertenecer al mismo reino de los animales. Y hay muchas razones por la cual los científicos o los investigadores dicen que el ser humano pertenece al reino animal. En primer lugar, porque existe por ahí la teoría de Darwin, ¿no? La teoría de que venimos del mono. Esa es una de las cosas que sustentan el poder agregar al ser humano al reino animal, pero también el hecho de que pueden encontrarse ciertos parecidos como ser mamífero y algunas situaciones más que se unen para que podamos decir que, bueno, se pertenece al reino animal. Pero la gran diferencia, como ya mencionamos, es que el ser humano puede razonar, puede pensar antes de actuar. Y los animales, pues bueno, actúan por instinto. Los animales matan a las personas, no a las personas, los animales matan a otros animales en la cadena alimentaria precisamente por instinto. ¿Y cuál es ese instinto? El instinto de supervivencia, el instinto de que tienen hambre. En el caso de los humanos, pues bueno, sucede de otra manera, razonan, no solamente actúan por instinto. Pero la socioeconomía nos dice que los seres humanos no solamente piensan en cómo obtienen algo, porque las personas o los investigadores que estudian solamente la economía dicen que las personas solamente buscan su propio beneficio y es el proceso en el cual utilizan todo para satisfacer sus necesidades. Pero la socioeconomía nos dice que hay que agregar algo. ¿Por qué? Porque no solamente actúan bajo su propio beneficio, sino que aquí podemos incluir emociones, podemos incluir sentimientos y podemos incluir también todo el contexto que rodea a la persona. Que esto puede ser política, cultura, la familia en la que creces, la moral y sobre todo cómo estos valores pueden afectar el desarrollo de una persona. ¿Ok? Entonces, en términos sencillos, ¿qué es la socioeconomía? La forma en la que se relaciona la sociedad con su entorno para poder obtener algo. ¿Ok? Y todo ese contexto puede incluir emociones, sentimientos, el contexto político, la familia, la cultura, etcétera. Y la unión de todos esos valores que nos hacen únicos. Muy bien. Ahora, es muy importante también entender la diferencia entre un ser social y un ser individual. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en algún momento eso de que el ser humano es un ser social por naturaleza? Pues fíjense que yo lo he escuchado varias veces y esto tiene cierta parte de verdad. A veces las personas dicen, es que yo no necesito a nadie, yo puedo estar sola o puedo estar solo, yo no necesito a nadie, es más, me gusta la soledad,
disfruto mi propia compañía, etcétera. Pero por naturaleza, el ser humano es social. ¿Y por qué social? Porque necesita de las demás personas. En este momento necesitamos de más personas. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener internet en nuestros hogares, necesitamos a esa persona que te instaló el módem, por ejemplo, aquellas personas que construyeron las antenas, por ejemplo, del internet. Necesitamos en algún momento también a esa persona que creó los celulares, que tuvo la idea de poderlos crear. La comida, por ejemplo. Sí, es verdad que nosotros lo compramos, pero para que esté en nuestros hogares necesitamos de esa persona que crió, por ejemplo, al cerdo, ¿no? Que la procesó, a la persona que lo mató, que lo cortó, que lo empaquetó, que lo llevó al supermercado y al final pudo llegar a nosotros. Y es más, si el supermercado no está frente a nuestra casa, necesitamos de una persona como un taxi, por ejemplo, o un transporte, no sé, un autobús, un camión para poder llegar a ese lugar. Entonces, si nos damos cuenta, para todo lo que tenemos alrededor, necesitamos de alguien en algún momento. Entonces, imagínense si no existieran esas personas que nos ayudan a tener todos esos productos en nuestros hogares. Nosotros tendríamos que tener ahí nuestras plantas de jitomate, nuestros árboles, por ejemplo, de manzana, de naranja. Tendríamos que tener ahí a nuestro cerdo, a nuestra res, ser tan capaces de poder construir una computadora sin necesidad de la persona que lo convierte en plástico, ¿ok? Entonces, esto tiene mucho de razón, pero un ser individual, en este caso, habla no de aquello de que, ay, no necesito a nadie, no, el ser individual habla de que tú puedes tomar tus propias decisiones. Un ser individual, a pesar de que nosotros digamos, es que yo hice esto por su culpa, o porque él me dijo, esto es muy falso. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Es verdad que en algún momento las personas pueden acercarse a nosotros y darnos algún consejo o decir cosas que tal vez influyan en nuestra decisión, pero al final la decisión es nuestra. Así que a partir de ahora, eso de que, ay, es que es por tu culpa o yo hice esto por tu culpa, no hay que volver a utilizarlo porque realmente la decisión es nuestra, ¿ok? Es tu decisión y eso te hace un ser individual. ¿Por qué? Porque tú tienes tu propio conocimiento. Al ser un ser humano, tú tienes tu propio raciocinio y tú razonas acerca de todo, de todas las situaciones que te puedan pasar. Así que básicamente eso nos hace un ser individual, pero al mismo tiempo nos hace un ser social por naturaleza. De igual manera, nosotros, al igual, bueno, desde que estamos pequeños, utilizamos nuestros sentidos para conocer. Entonces, todo el conocimiento que adquirimos primero inicia por nuestros sentidos, por lo que olemos, por lo que tocamos, por lo que vemos, y eso nos da la experiencia de conocer las cosas. Como yo sé que los pétalos de una rosa o los pétalos de alguna flor tienen esa textura porque en algún momento yo las toqué. ¿Cómo puedo sentir el olor de alguna planta, saber a qué huele? Pues bueno, porque ya lo olí. No sería lo mismo si alguien nada más me lo cuenta. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? En resumen, las características de un ser social y un ser individual. Bueno, el ser individual no es aquella persona que dice, ah, yo sé estar solo, amo mi soledad. No, es aquel que toma sus propias decisiones. Eso te hace un ser individual. Es la única forma en la que el ser humano puede actuar como un ser individual. La capacidad que tienes para tomar tus propias decisiones según tu conveniencia. El ser social es un ser social que interactúa con la sociedad. Bien, este punto también es muy importante, recalcamos, el ser social te hace interactuar con las demás personas, porque de alguna manera, si fueras el único en el mundo, imagínate cómo sería eso. O sea, definitivamente tendríamos que hacer todo por nuestra cuenta, entonces nuestro cerebro tendría que ser muy capaz para sobrellevar todo lo que en este momento no sabemos hacer.
Muy bien. El ser individual es por definición único. Cuando alguien te vuelva a decir, ay, es que tú eres una persona única, pues está diciendo la verdad, ¿eh? O sea, si tengas un gemelo, así te gusten las mismas cosas que otra persona, todos somos únicos, tanto física, emocionalmente, personalidad, temperamento, carácter. Si unimos todo eso, nos hace una persona única. Y eso nos hace también parte de ser un ser individual. Todos los seres sociales son entonces seres únicos, claro. Primero, hay que aprender a ser un ser individual. Cuando yo aprenda a ser un ser individual, yo puedo pasar a aportar a mi sociedad. ¿Ok? Primero tengo que hacer mi parte individual para luego ir a la sociedad y poder hacer ese aporte que se necesita para convertirse en un ser social. Muy bien. Entonces, pues bueno, el ser humano es un ser social por naturaleza. Muy bien. Ahora vamos a la parte central de lo que vamos a ver hoy en socioeconomía. Y esto es los tipos de conocimiento. Aquí en la pantalla encontramos 5 tipos de conocimiento. Es decir, cómo las personas pueden adquirir el conocimiento. Tenemos aquí el conocimiento empírico, el conocimiento emocional, conocimiento doctrinal, conocimiento científico y conocimiento matemático. Vamos a comenzar a hablar del conocimiento empírico. Y cuando hablemos del conocimiento empírico, vamos a tocar a 3 personajes. Aristóteles, vamos a ver un poco de cómo pensaba Aristóteles. Tenemos también a Immanuel Kant con el a priori y el a posteriori. Vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. Y por último, Descartes con la famosísima frase, pienso y luego existo. Vamos a ver cómo explicaba esa frase Descartes. Entonces aquí, en esta diapositiva, vemos el conocimiento empírico y vamos a comenzar a analizar primero a Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego que hizo muchos aportes en el ámbito de la lógica. Muy bien. Y aquí nos habla Aristóteles de la diferencia, en primer lugar, entre un animal y el ser humano, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos memoria sensitiva. O sea, aparte de memorizar las cosas, nosotros podemos entender la razón por la que suceden las cosas. Ejemplo, yo puedo aprender con base a mi experiencia porque la palabra empírico o empírica significa experiencia. Entonces, el ser humano aprende por experiencia las cosas, pero no solamente las memoriza como un condicionamiento, como los perros, por ejemplo. Los perros podríamos decir que también pueden aprender de cierta manera por su experiencia, pero ellos utilizan el condicionamiento, es decir, cómo tú les enseñas. Por ejemplo, a un perro le puedes enseñar a hacer del baño afuera de la casa y no que haga dentro. ¿Y cómo le enseñas? Bueno, seguramente cuando está pequeñito, tú le enseñas que no debe de hacer aquí y si se hace, pues bueno, lo regañas tal vez, o como sea la educación de los perros, o, por ejemplo, le das un premio cada que haga en el lugar en el que tú quieres que haga. Y bueno, el animal va a entender esa parte, va a comprender que efectivamente no debe de hacer ahí, pero lo estás condicionando, porque seguramente el animal va a esperar a que tú le des ese premio que tú le diste al inicio. A diferencia del ser humano, el ser humano entiende la razón por la que está realizando las cosas. El perro no va a entender que lo está realizando porque dentro ensucia o porque dentro huele mal. O sea, el perro no entiende esa parte. En cambio, tú como ser humano sí puedes entenderlo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, Aristóteles nos hablaba acerca de que en el ser humano esa experiencia marca una diferencia, porque como tú lo entiendes, tú eres capaz de no cometer los mismos errores. Seguramente en algún momento por experiencia alguien se quemó
Entonces, pues la persona ya no va a volver a tocar la estufa. Va a saber que necesita algo, un trapo, un guante para poder agarrar la cuchara ahí que se quedó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entiende que se va a quemar. Muy bien. Immanuel Kant también nos habla del conocimiento empírico y él lo clasifica con dos palabras. El a priori, lo que es antes de la experiencia, y el a posteriori, después de la experiencia. Y aquí nos decía Immanuel Kant que está bien, vamos a usar la experiencia, pero también hay que usar la lógica. Seguimos utilizando lo que nos hace seres únicos, seguimos utilizando eso que nos diferencia de los animales y es la lógica, la capacidad de pensar. Y aquí de color morado tenemos, ningún soltero es casado. Nosotros sabemos que las personas casadas son aquellas que en algún momento firmaron un papel para estar unidos y eso los hace esposos. Por lógica, yo sé que si no está casado, está soltero. Entonces, no necesito estar casado para saber eso. Entonces, fíjense, hay cosas que necesito pasar por la experiencia, pero Immanuel Kant decía, hay cosas que se saben por lógica. Por lógica, nosotros podemos deducir las cosas analizando todo lo que nosotros podemos observar o lo que podemos sentir con, pues, valga la redundancia, con nuestros sentidos. Y Descartes nos habló también de la experiencia, pero Descartes decía, eso de que primero pases eso que primero toques el sartén y te quemes y luego aprendas a que no lo tienes que agarrar, se me hace muy, muy falso, ¿no? ¿Por qué? Porque Descartes decía, el ser humano piensa y el ser humano pienso y luego existo. No necesito tocarlo para saber que está caliente. O sea, por lógica, yo sé que si está en el fuego y está hirviendo, va a estar caliente. No necesito tocarlo para saber que me puedo quemar. Vean la diferencia de Descartes. O sea, Descartes decía, ok, la experiencia, pero el ser humano piensa y luego existe. Así que no necesito tocar el sartén para saber que está caliente. Por lógica, yo sé que está caliente. Si está hirviendo, si le prendieron fuego, obvio va a estar caliente. No necesito experimentar esa quemada para saber que está caliente. ¿Ok? En el conocimiento científico, este está fácil y es muy fácil también de comprender porque aquí nos habla de que todo el conocimiento se adquiere por un proceso. ¿Y cuál es este conocimiento científico o proceso científico? Precisamente metodología de la investigación. Y en primer lugar, metodología de la investigación, de hecho, lo hablábamos cuando estábamos viendo esa asignatura, que se creó o la principal forma en la que se utilizó es al explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Decíamos que antes no se podía explicar el por qué temblaba. O sea, imagínense a una persona que todavía no sabía que existen las placas tectónicas. O sea, ¿por qué? Porque nadie lo había investigado. Entonces, no sabían, no tenían el conocimiento de que existen unas placas tectónicas, que estas forman un rompecabezas en la corteza terrestre, que se ajustan y que se mueven, y esto provoca que la Tierra tiemble y puede ocasionar muchos desastres. La gente no lo sabía. Y la gente, pues, al crear los mitos, precisamente, ¿por qué crearon los mitos? Para tratar de explicar aquello a lo que no le tenían respuesta. Entonces, podemos imaginar, ¿no? Que en algún momento a alguna persona, un niño le dijo o le preguntó, ¿por qué se está moviendo la Tierra? Y seguramente el papá no sabía qué contestarle y qué podemos imaginar que tal vez le dijo, bueno, seguramente el Dios de la Tierra o de la Tierra está surgiendo un ser. Bueno, ahí podemos encontrar muchos ejemplos en la mitología. Si nosotros encontramos una mitología que explique los temblores, seguramente en Internet vamos a encontrar un mito que en algún momento se utilizó. Cuando se crea o cuando se empieza a conocer la forma científica de encontrar
el conocimiento, pues bueno, aquí se empezó a revelar o a explicar toda esa realidad a lo que no se tenía respuesta, empezando con fenómenos de la naturaleza. ¿Y cómo se aplicó, cómo se aplica el método científico o cómo se obtiene el conocimiento científico? Observando, experimentando, haciendo estudios, análisis, empezar a ordenar, a sistematizar, a comprobar todas esas palabras, todos esos conceptos que ya vimos en metodología de la investigación. Muy bien, entonces este conocimiento es a veces al que más importancia se le da. A veces si no es un conocimiento científico, pues la gente que canaliza a las personas como personas ignorantes, básicamente. Y no, nos podemos dar cuenta que existen muchas formas de cómo obtener conocimiento, no solamente el conocimiento científico, hay muchas formas de cómo obtener conocimiento. Muy bien. Y el siguiente conocimiento es el conocimiento matemático. Y el conocimiento matemático nos habla de símbolos, los símbolos que crea nuestra mente. Nosotros tenemos la capacidad de procesar tan bien la información, tenemos memoria y podemos retenerlo para formar un aprendizaje. Si yo en este momento les digo, cierren los ojos o es más, así, con los ojos abiertos y les digo, puerta, en ese momento, aunque tú no quieras, vas a estar pensando en una puerta, ¿no? O si yo les digo computadora, ustedes ya conocen cómo es una computadora y es más, lo pueden imaginar hasta de la marca que ustedes quieran. Si les digo libro, ustedes fácilmente podrían explicar o en su cabeza estaría la imagen de un libro, como cuando nos dicen, piensa, ¿en qué estás pensando? No, pues en nada. Eso es algo muy falso, ¿verdad? Porque en ese momento seguramente estamos pensando en que no están pensando nada. O sea que siempre nuestra cabeza está procesando información y todo lo retiene. O sea, yo no es como ir por la calle, observar algo y decir, a ver, procésalo mente, que quede en tu mente. No, simplemente con observarlo se va a convertir en un recuerdo, siempre y cuando eso haya sido relevante para ti. Muy bien, entonces el conocimiento matemático nos habla de toda esa lógica de abstracción. ¿Y qué es abstracción? El poder tomar un concepto y convertirlo en una imagen en nuestra cabeza. ¿Cómo los niños aprenden el abecedario? Precisamente sabiendo que la A tiene esa forma, la B tiene esa forma, la C tiene esa forma y los números también. ¿Cuál es su objeto de estudio? Los números, las figuras geométricas y los símbolos. ¿Cómo sé yo que existe o cómo es el número 1? Porque yo ya me sé la forma y ya se plasmó en mi cerebro como una imagen que cada que digan 1, yo voy a ver la forma del 1. O cada que yo vea en un libro esa figura, yo voy a saber que es un 1. Entonces, para el conocimiento matemático, aparte de utilizar la memoria, tienes que poder convertir esa información en una imagen en tu cabeza. Figuras geométricas como cuadrado, rectángulo, triángulo y demás figuras que existen, símbolos como el pi, el 3.1416, el símbolos para álgebra, etcétera. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo y vamos a leerlo tal cual para irlo analizando. Y vamos a darnos cuenta que todo se convierte también o nos lleva a la lógica. Aquí dice el punto 3, todo el trabajo del conocimiento matemático se hace acerca de deducir. Vamos a deducir cuál es la respuesta. Y es verdad, cuando nosotros hacemos o resolvemos un problema matemático, estamos deduciendo, necesitamos saber el procedimiento para poder encontrar la respuesta. Tenemos que unir cada uno de los conceptos o los números que nos van a servir para poder resolver el problema. Y todo esto con base a la lógica. Tenemos, si la A es más grande que la B y B es más grande que la C, la lógica es entonces que la A
es más grande que la C. Suena como trabalenguas, ¿verdad? A ver, vamos a volverlo a leer. Y hay que tratar, fíjense, aquí tenemos que entenderlo según nuestro conocimiento matemático. O sea, hay que leerlo y traten de analizarlo, traten de analizarlo. Vea, dice, si A, y estamos viendo la A, de hecho en la pantalla, la A está de color verde, obsérvenla. Y claro, si la A es más grande que la B, y sí, vean, o sea, está más grande la A que la B que está de color rojo. Si la A es más grande que la B, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Y la B es más grande que la C, eso también es verdad. Está la B ahí en medio de color rojo y la C está con color azul. Y podemos ver claramente que la C es más pequeña, ¿ok? Entonces, si la A es más grande que la B y la B es más grande que la C, ¿ok? Por lógica, fíjense en el resultado, por lógica, yo sé que la A es más grande que la C, ¿verdad? Por lógica lo sé. No necesito poder observarlas en este momento. Es más, podría quitarlas y con la simple lógica de leer ese pequeño problema, yo ya sé que la A entonces es más grande que en la C sin necesidad de compararla. O sea, fíjense en estos ejercicios cómo estamos utilizando nuestra lógica y cómo estamos utilizando esa unión de conceptos que procesa nuestra cabeza. ¿Ok? Y eso sucede al momento de sumar, multiplicar, restar. O sea, yo puedo ver ahí el número 7. 7 menos 5, yo sé que es 2. Y además las matemáticas sabemos que es una ciencia exacta, que los resultados son básicamente exactos. Muy bien, entonces las matemáticas nos habla de esa abstracción y cómo nosotros podemos encontrar símbolos en cada una de las cosas que hagamos. Muy bien. El siguiente, este está muy interesante, el conocimiento emocional. Cuando estábamos viendo el conocimiento científico, mencionábamos que la gente le da mucha importancia al conocimiento científico, o sea, de verdad. Yo que doy clases en primaria también, en la primaria puedes encontrar a muchos padres, por ejemplo, que se preocupen mucho porque el niño sepa súper bien dividir. Y no está mal, ¿verdad? Por algo están yendo a la escuela, es importante que puedan obtener ese conocimiento, que cuando tú le preguntes al niño qué es el ciclo del agua, el niño te sepa contestar. Pero a veces le damos pero tanta importancia al conocimiento científico que nos olvidamos del conocimiento emocional. Y el conocimiento emocional de verdad que es muy importante para todas las personas, seas niño o seas adulto. Tú puedes tener todo el conocimiento científico, matemático que tú quieras, pero si tú no aprendes a cómo canalizar tus emociones, créeme que la vida se te va a hacer más difícil. Entonces, no hay que dejar por un lado el conocimiento emocional. El conocimiento emocional de verdad que es muy importante. Como dicen algunas personas, ¿es importante la salud física? Sí, pero la salud emocional también. Y eso nos lo demuestra la imagen que estamos observando. Primero vamos a observar la imagen. Y en la imagen podemos observar, por ejemplo, al final, un pizarrón en donde podemos encontrar las letras, ¿no? La A, la B y la C. Sabemos que las emociones no salen del corazón, eso lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, a veces decimos, ay, me está doliendo el corazón cuando algo nos causa tristeza o nos sentimos afligidos, pero la realidad es que las emociones no están en el corazón, las emociones también están en el cerebro. El cerebro segrega ciertos líquidos y además tenemos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, en el que hay zonas del cerebro en donde nos hablan, en donde se tocan los líquidos de las emociones también. Entonces, también se encuentra en el cerebro. Pero bueno, en este caso tenemos al corazón
representando esa parte emocional. ¿Por qué? Porque la sociedad lo ha puesto de esa manera. El corazón son las emociones y el cerebro, pues bueno, es ahí lo que pensamos, lo racional. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo algunas personas creen que el cerebro es quien debe de mandar a las emociones, ¿no? Pero, ¿qué sucede realmente? Las emociones son los que terminan mandando al cerebro, aunque no queramos, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque las emociones te van a ayudar a hacer las cosas como tú quieres. No es lo mismo presentar un examen de matemáticas estando feliz o estando en un estado emocional en equilibrio a estar triste porque se acaba de morir un familiar. O sea, se acaba de morir una persona muy importante para ti. Créeme que en ese momento, en lo menos que vas a pensar es en tu cerebro. Y las emociones van a hacer todo lo posible para que tú ni siquiera te concentres. Entonces, vean cómo es importante el conocimiento emocional. O sea, por una emoción, yo puedo reprobar un examen, por una emoción puedo cometer muchos errores. Es más, si trabajas con documentos, tu error por no mantener un equilibrio emocional puede ser muy grave. Muy bien. Dice, en este caso, hablamos de un conocimiento útil para nosotros mismos y para las relaciones con las personas. Aquella persona que no sabe controlar sus emociones va a tener una relación social muy difícil. Es falso, por ejemplo, una vez conocí, chicos, a una persona que decía, es que yo no me amo, o sea, yo no me quiero, yo no me amo, pero sí amo a mi pareja. O sea, sí amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mi familia, pero no se ama a sí mismo. O sea, esto es imposible. Si tú no te amas a ti mismo, es imposible poder amar a otra persona. ¿Por qué? Porque tú mismo no conoces el amor, no conoces el amor en ti mismo. Entonces, por esa razón, el que tú mantengas un equilibrio te hace poderte relacionar con las demás personas. Si tú aprendes a controlar tus emociones, las personas van a poder estar contigo. Pero si eres una persona, por ejemplo, que no sabe canalizar sus emociones y eres por ejemplo, de las personas que golpea cosas en la pared o lanza las cosas cuando se siente enojado o se siente frustrado, las personas o tu relación con las personas va a ser muy difícil. Aquí es importante conocerse. Es muy importante conocer cómo te sientes. A ver, vamos a hacer una pequeña pregunta. Yo sé que aquí hay personas que me están escuchando y que están prestando muchísima atención. Entonces, vamos a hacer una pregunta. A ver, Francisco Javier Perales, ¿puede activar su micrófono, por favor? Si le es posible, lo puede activar. Te voy a hacer una preguntita. Va a estar bien sencilla. Creo que no, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle a Héctor. Héctor, ¿puedes activar tu audio? Por favor. O más sencillo, ¿alguien quiere participar? Nadie. Ay, no. Alma, muy bien, muchas gracias. Ok, activa tu audio, Alma. Te voy a hacer una preguntita. Sí, profe. Excelente. Listo. A ver, Alma, dime cómo te sientes. Cansada, Muy bien. feliz. Ok, Ya creo que ya esas son las dos más. importantes, más relevantes en este momento, ¿no? Sí. Ok, Sí, ok. A ver, tú dijiste que te sientes feliz, pero ¿qué es la felicidad? sí. Es una emoción, ¿no?
pero ¿cómo me puedes decir que estás feliz? ¿Por qué te sientes feliz? O sea, ¿qué es la felicidad? Ya sabemos que es una emoción, pero en sí, ¿cuál es el significado de felicidad? Cuando una persona dice que está feliz, ¿qué es la felicidad? Motivo fijo. Pues, yo digo que en primero debe haber un motivo, ¿no? Claro, Bueno, para mí es la plenitud y la satisfacción de, de lo vivido o de lo que se está viviendo, o el ok. disfrute de algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Muy Ok. bien. Precisamente aquí podemos encontrar como ejemplo a su compañera Alma. Yo he realizado esta pregunta a muchas personas, ¿no? El cómo te sientes. Y a veces para muchas personas es difícil, de verdad, poder decir cómo te sientes. A su compañera Alma, pues en su compañera Alma podemos encontrar a una persona que sí se conoce a sí misma, ¿no? O sea, que de alguna manera cuando le preguntan cómo te sientes, fácil te puede contestar que se siente feliz y sabe el significado de felicidad, ¿no? El significado que tal vez es para ella. Y eso es lo correcto. Para Alma, la felicidad es estar en equilibrio, estar disfrutando el momento. Y claro, la felicidad te hace disfrutar las cosas. Te causa esa emoción de estar en paz con lo que está pasando. Pero hay personas a las que les preguntas, ¿cómo te sientes? Y en ese momento así como de pues me siento bien. Y qué bueno que no me contestó eso, ¿no? Porque la palabra bien no es una emoción. O sea, ¿cómo me siento bien? ¿Por qué? Porque para ti está bien, tal vez para mí no es estar bien, pero en sí que es bien. O sea, una respuesta de cómo te sientes, o sea, no es bien. O sea, no se contesta bien. Y luego, cuando te dicen, no, pues me siento feliz. Ah, sí, pero ¿qué es la felicidad? Y tampoco te saben algunas personas expresar qué es la felicidad. Simplemente la conocen como una emoción, pero pues realmente no saben qué explicar qué es la felicidad. Y si tú no sabes qué significa felicidad, ¿cómo me puedes decir que te sientes feliz? Si tú no sabes qué significa tristeza, ¿cómo me puedes decir que te sientes triste? Y por eso es muy importante el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos. Y esto es muy importante para las entrevistas de trabajo. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha ido a una entrevista, en alguna entrevista en donde les han hecho hasta pruebas psicométricas. Y bueno, ¿qué son las pruebas psicométricas? No sé, el que a ustedes les entreguen una hoja y que les digan, a ver, dibuja una persona aquí en medio o contéstame estas preguntas. Cuando pienso en mi familia y te ponen una línea y tú lo contestas. Hay trabajos en las que obligatoriamente tienes que pasar por la parte de recursos humanos y recursos humanos tiene un psicopedagogo y el psicopedagogo es el que te aplica esas pruebas. Por ejemplo, uno de los trabajos que podemos encontrar aquí en Cancún, en la que pasas por esos procesos que no te contratan así luego, es cuando trabajas en CIA, en el aeropuerto. O sea, hay muchas personas que trabajan en el aeropuerto de Cancún y para cualquier trabajo, ya sea piloto, sobrecargo, es más, la persona que da los cursos, capacitador, pasas por una prueba psicométrica y esas pruebas pueden durar hasta unas semanas, meses de capacitación, porque en los recursos humanos utilizan esto del conocimiento emocional. ¿Y por qué lo utilizan? Para saber si tú sabes trabajar en primer lugar en equipo. En tu prueba psicométrica te puede salir si tú sabes trabajar en equipo o eres de las personas que al primer problema deja el trabajo botado. Por eso en muchas empresas que sí están organizadas pasan por ese tipo de entrevistas o este tipo de exámenes. Y tal vez ni siquiera te dicen, mira, esta es una prueba psicométrica. No, solo te dicen, a ver, contéstame estas preguntas. Y ahí ellos pueden saber si te van a contratar porque vas a ser un buen miembro, porque sabes, controlas tus emociones, porque sabes trabajar en equipo, porque sabes ser tal vez un buen líder,
o no te va a contratar porque ahí sale que tú eres una persona que cuando le ocurre el primer problema, lo deja. Y les puedes dejar tirado el trabajo, o sea, botado el trabajo en cualquier momento. Muy bien, entonces esto lo utilizan mucho los recursos humanos y todas las personas al momento de relacionarnos. Y por último, tenemos el conocimiento doctrinal. Y aquí nos hablan acerca de una doctrina. Una doctrina es una creencia que nos transmiten. A veces viene influenciado por nuestra familia, a veces viene influenciado por el contexto o por simplemente las personas que nos rodean. Mucha gente no cuestiona la doctrina, no la cuestiona, simplemente la acepta. Y aquí no solamente estamos hablando de religión, vamos a hablar también de muchas cosas que incluyen la doctrina, pero tomando de referencia la religión, hay muchas personas que cuando les preguntas, ¿tú de qué religión eres? Y te dicen, no sé, ejemplo, bueno, te dicen religión, voy a decir religiones, pero te dicen el nombre de la religión y les preguntas, ¿pero por qué eres de esa religión? Ni siquiera saben por qué. Simplemente te dicen que desde pequeño tu familia te inculcó esa religión y es de familia el seguir con esa doctrina. Hay personas, que espero que no sean ustedes, ¿por qué? Porque es importante el que ustedes también puedan tener sus propias ideas, ¿verdad? Entonces, aquí hay personas que simplemente dicen ser de una religión o siguen cierta creencia simplemente porque se las inculcaron, simplemente porque se convierte en tradición. Y a veces las personas ni siquiera es porque creen. O sea, hay muchas personas que ni siquiera creen o practican bien la doctrina, pero dicen que lo son. ¿Por qué? Porque simplemente se convirtió en una tradición de ir los domingos a las 6 de la tarde. O solamente se convirtió en una tradición el ir los domingos a las 10 de la mañana. Al final, la doctrina, las personas las empezaron a utilizar como si fuera una religión y no como un conocimiento doctrinal, o sea, no como un conocimiento que te puedan transmitir y tú puedas estar de acuerdo con las ideas. Es más, hay personas que pertenecen a cierta religión, a ciertas religiones, y ni siquiera están de acuerdo con lo que se piensa en esa doctrina. O sea, no están de acuerdo, pero aún así dicen ser de esa doctrina. No sé si me estoy dando a entender. La doctrina pasó a ser una tradición más que un conocimiento. Y bueno, eso hablando de religión, pero existen otro tipo de doctrinas. También, por ejemplo, el de las escuelas. Hay personas que siguen tomando al pie de la letra lo que, por ejemplo, te dice el, el docente, el maestro, el catedrático, el biólogo, lo que te dice el geólogo y todo lo que termine en logo, te lo sigues tomando al pie de la letra. ¿Y cuál es tu respuesta? Oye, ¿por qué piensas que esto es verdad? Ah, porque me lo dijo. Y como es un gran, porque su título es de biólogo marino y tiene la maestría y tiene el doctorado y tiene tal experiencia, pues yo le creo. Eso también es doctrina. Comparado también con el ejemplo de la religión, también se convierte en una doctrina, porque no te das la capacidad de poder pensar si es verdad o no, o investigar más allá, y te quedas con la idea de que porque él me lo dijo. Y esto es algo muy triste. ¿Por qué es algo muy triste? Porque las personas están perdiendo esa capacidad de poder encontrar su propio conocimiento, de poder pensar, y todo lo justificamos echándole, por ejemplo, la tierrita a alguien, ¿no? Diciendo, no es que él me lo dijo y como me lo dijo es así. Aquí vamos a aprender un concepto que es la crítica. Y no estamos hablando de criticar a una persona diciendo, ay, mira qué feos son sus zapatos. O sea, no de ese tipo de crítica. La crítica nos hace estar en un punto neutro y poder pensar, a ver, ¿será verdad lo que me está diciendo? Es ese momento en el que tú dices,
ok, puede que sí, esto me convence, pero como que esto no me convence tanto, lo voy a investigar. Y muchas personas ya no hacen eso. Muchas personas saliendo de la escuela o terminando de platicar con una persona, se quedan con esa idea y no se toman la molestia de investigar. Y al final, cuando tienen que dar una respuesta, no pueden citar ni una fuente, no pueden citar ni un libro, no pueden citar nada de eso. Simplemente me quedo con lo que me dicen. ¿Ok? Y entonces el conocimiento doctrinal nos dice que existen otras personas del presente o del pasado de las que estamos ciertos que son mejores profesionales que nosotros. Es decir, en este momento tú estás admitiendo que tú no sabes nada, que la persona es quien te tiene que decir a ti cómo actuar. Eso es una doctrina, básicamente. Entonces, por eso hay que evitar caer en este tipo de conocimiento. O sea, el caer en el que, bueno, me lo dice y me lo quedo. No, nosotros podemos tener nuestras propias ideas y no tomar las cosas como si fueran una tradición o como simplemente porque me lo dijeron. Es muy importante que aquí tú puedas tomar tus propias deducciones, tus propios argumentos y tú mismo puedas llegar a tu propio conocimiento. ¿Ok? Muy bien, entonces, básicamente, jóvenes, terminamos con los 5 tipos de conocimientos. Aquí tenemos, en primer lugar, al conocimiento, espérenme que ya se atoró mi computadora. A ver, tenemos aquí, a ver, déjenme lo muevo. Aquí está. Podemos encontrar en primer lugar al conocimiento empírico. Después hablamos acerca del conocimiento científico, hablamos también del conocimiento matemático, del conocimiento doctrinal y también del conocimiento emocional. Estos 5 conocimientos son muy importantes y nos van a ayudar a poder determinar cómo obtenemos el conocimiento. En las próximas clases de socioeconomía, vamos a seguir hablando acerca de cómo se relaciona la sociedad con obtener un bien o un servicio. Esto es muy importante. ¿Ok, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar con esta sesión? Hoy no hay tarea, ¿verdad, profe? No, hoy no tenemos tarea. Hoy tenemos, bueno, solamente tenemos la tarea del lunes y del miércoles, que tiene de fecha límite hoy. Entonces, pues ya para que yo los pueda revisar y listo. La próxima tarea es el lunes. Dime, adelante, Rubén. Lo que pasa es que yo no pude entrar a clase para mandar las tareas. Ok, ¿tienes? No sé si